Este lunes 19 de julio, dos notas llaman o sobresalen en el ámbito nacional y también en el internacional. Uno lo veía en la prensa nacional mexicana. Prácticamente la mayoría de los periódicos la consignan, sobre todo La Jornada, El Universal, el Reforma, el Excelsior. El hecho de que aparece una un grupo armado que son autodefensas en el estado de Chiapas. Nada que ver con el ejército zapatista de liberación nacional que le hacía la guerra a México y al ejército mexicano y al gobierno en 1994. Recordará usted cuando se levantó contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un 1 de enero, en plena campaña de Luis Donaldo Colosio prácticamente. Y que pues todos vimos las consecuencias de lo que provocó dicho levantamiento y en qué terminó. Es más, ahora andan queriendo sacar visa y pasaporte los zapatistas porque se quieren ir a pasear a Europa, a hablar de su movimiento y hablar de la guerrilla y hablar de las injusticias y del maltrato a los indígenas, lo cual no está mal desde el punto de vista si fuesen una organización no gubernamental de defensa de los derechos de los indígenas, pero mientras se ostenten como un grupo guerrillero o un grupo armado, que prácticamente ya no lo son porque pues ya no pintan en la escena política mexicana, pues después de tantos años, imagínese usted en 1994, pues ya llovió, ¿no? Ya pasaron muchos años. Pero lamentablemente surge un grupo de autodefensa en Chiapas, en un lugar que se llama San José Buenavista, en Chiapas, eh, donde 86 comunidades, imagínese usted 86 pueblitos de un mismo municipio, se armaron desde cuernos de chivo, machetes, escopetas, rifles comunes y corrientes, pero se armaron, llenaron toda una plaza pública y están lanzando un grito de guerra para combatir al narco. Ya están hartos de las extorsiones, de las violaciones de sus mujeres, de los asaltos cotidianos, del cobro de piso y de que no haya ley. Y se quejan pues de que no hay ley federal y mucho menos estatal. Estamos hablando del estado de Chiapas. Entonces aquí ellos hacen un planteamiento pues, que destaca y llama la atención, y es la nota nacional que circula en todos los periódicos que le mencioné. Se están proponiendo combatir al narcoayuntamiento, porque resulta que el ayuntamiento del que son parte todas esas comunidades y en el que está pasando todo esto, ellos dicen que el ayuntamiento lo puso el narco, incluido la pasada elección. Y entonces se oponen a un gobierno que tiene ya 20 años en el poder, creo que es del PRD, y están haciendo un frente común para autodefenderse del narcoayuntamiento, o sea, de la narcopolítica. Y esto no es cosa menor. Ya si esto se generaliza, aguas. Corremos el riesgo de perder totalmente el control de la seguridad pública, que creo que más de la mitad del territorio mexicano sufre de este flagelo, sufre de este daño, y pareciera que no se dan cuenta en Palacio Nacional. Pareciera cosa menor y no lo es. Las autodefensas en Michoacán están a la orden del día, sobre todo ahora sí de los productores y de los ciudadanos hartos por lo mismo, por el narco que está dominando el cobro de piso, los secuestros, las extorsiones, las matanzas y muchos otros delitos, sin que puedan meter las manos el ejército, la Guardia Civil o el gobierno del estado de Michoacán. Y aquí viene un detalle que se pretendió minimizar o se quiso minimizar. Sin embargo, yo lo escuché incluso aquí en Estados Unidos, como el gobernador en funciones de Michoacán, que es del PRD, Silvano Aureoles,
fue y se plantó en una sillita sentado afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México con el propósito de que el presidente López Obrador lo recibiera en audiencia para entregarle en sus manos las pruebas de que la elección para gobernador en Michoacán que acaba de suceder ahora en junio fue controlada y dominada por el narco. En pocas palabras, pues, se privilegió la narcoelección, la narcopolítica y obviamente viene un narcoestado. Entonces imagínense qué grave que un gobernador constitucional diga tengo las pruebas y se las quiero entregar al presidente de la República y no lo reciben, no lo pelan. Pues porque el que ganó, al que están acusando de narco político, es el candidato de Morena que ganó las elecciones. Pero al margen de los partidos y de quién ganó y quién perdió y quién va a llegar a dirigir un estado o un municipio, como en el caso de Chiapas o en el caso de Michoacán, aquí lo grave es que ya se está haciendo costumbre el hecho de que estemos aceptando los mexicanos de una manera así cotidiana el hecho de que haya narcopolítica. Recordemos el caso en Sonora, por ejemplo, de aquel amigo, aquel alcalde de Bacum, creo, que pues todo el mundo lo acusaba de que tenía actividades ilícitas y que tenía antecedentes penales y que estaba vinculado con el narco en la zona, y resulta que va a Estados Unidos, lo detienen, lo meten al bote, purga su condena y regresa a Bacum. Desconozco si se religió, si le entró otra vez, si ahí anda, si él puso el candidato, no lo sé, desconozco, pero lo voy a averiguar. Pero al margen de eso, qué grave el hecho de que ya de una manera descarada y abierta, y a pesar de denuncias y de todo, en vez de coordinarse, de hacer planes, de darle seriedad al ejercicio de gobernar, se siguen tirando con lodo, se siguen ensuciando unos a otros y siguen desprestigiando el ejercicio noble de la política, que significa servir al pueblo gobernando. No servir al pueblo haciendo campañas políticas o peleándose unos con otros. Entonces, ¿qué clase de país vamos a construir? Pues entonces, ¿hacia dónde vamos? Y la otra nota, que es algo que estoy viendo acá en Arizona, pero véala, la nota viene en Milenio de México, y dice que Milenio recorrió 3 estados, California, Arizona, que es donde me encuentro, Texas, y se pusieron a hacer un sondeo entre todos los empresarios o entre el grupo de empresarios y los ayuntamientos, es decir, hablaron con los mayors, que es el equivalente a los alcaldes de allá de México, hablaron con los presidentes municipales pues de ciudades de California, de Arizona, de Texas, que colindan con México, y la nota es en Milenio, a punto de la quiebra los negocios en Estados Unidos. Y dice, claman por clientes mexicanos. Y sabe que es cierto. He estado en el Tucson Mall. Ayer familiares míos fueron al Park Place. Y ya ya ni fuimos. Es lamentable ver cómo el aforo en el mall es como del 10-15% de la gente que debería tener el 90-100%, 10%, 15%, todo vacío. Cada vez que uno se acerca a escoger ropa o a ver ropa o zapatos o alguna cosa, se te acercan 4 o 5 vendedores y si agarras la plática con alguno de ellos, el clamor es el mismo. Nos está yendo muy mal. No tenemos clientes de Hermosillo, de Nogales, obviamente, de Magdalena, clientes de Ciudad Obregón, de Navojoa, de Los Mochis, de Culiacán, que es básicamente quienes alimentan la economía de Nogales, Arizona, de Tucson, Arizona, y en algo de Phoenix, Arizona, que es la capital. Entonces, es lamentable. Veía el food court, por ejemplo, el área de comida, ahí en el Tucson Mall,
pues siempre ha habido 14, 15 lugares. Uno se para y tienes un chorro de alternativas para ver qué escoger. Pura comida rápida, pues, pero y ahora solo ha abierto 5 lugares de 10, 12 espacios. En el Park Place, ayer, lamentable constatar que hasta el McDonald's cerraron. Quedan 3 lugares de comida rápida cuando había 10, 15. Es impresionante cómo está empezando a pegar los efectos de la pandemia en los comercios, pero efectos de la pandemia sanitaria ya con la reactivación de Estados Unidos, pero resulta que tu mercado natural son los mexicanos, son los que vienen de Sonora, de Sinaloa, de otros estados, a consumir a las ciudades fronterizas. Y me imagino pues que lo mismo está pasando en El Paso, Texas, en San Antonio, en Houston, que siempre está lleno de mexicanos. Y no se diga pues en California, no me quiero imaginar cómo está Chula Vista, National City, todo lo que es el condado de San Diego, los mismos Los Ángeles. No me quiero imaginar, pero la verdad es que el apoyo que el gobierno de Estados Unidos le ha estado dando a los empresarios y le ha estado dando a los ciudadanos para que le hagan frente a las dificultades del COVID no están siendo suficientes. Aquí el grito, y es el mismo grito que tenemos los que vivimos en estados fronterizos o en ciudades fronterizas, que se reabra la frontera terrestre para que fluya el tráfico de personas y mercancías de ida y vuelta. Creo que es lo justo, es lo correcto y simple y sencillamente, si queremos resultados diferentes y queremos una reactivación, pues tenemos que hacer el mejor de nuestros esfuerzos. Desde el punto de vista sanitario no he dicho nada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que regresó la tercera ola en México. Acá en Estados Unidos no se habla de una tercera ola, no se habla de nuevos contagios, salvo los que no se han vacunado y los que no se han querido vacunar, producto de la política o de la desidia. De la política porque hay una campaña de los republicanos todavía de Donald Trump de que la gente no se vaya a vacunar, y de la desidia pues de todos aquellos que no quieren, tienen miedo o les vale. Esos son los que están contagiando. Entonces aquí en Estados Unidos el problema ya no es el contagio, pero en México sí. En México la tercera ola superó ya las estadísticas de contagiados diarios de lo que fue la primera ola. Y entonces el famoso López-Gatell ya no hay a dónde meterse. Ya tenemos, evidentemente, pues 2 situaciones de fondo fallidas. La seguridad pública, en la que sigue habiendo territorios de nadie, o más bien del narcoestado o de la narcopolítica, o simple y sencillamente del crimen organizado. Y estamos fallando terriblemente en materia de salud, en poner estrategias simple y sencillamente las normales, las comunes, las que ponen todo el mundo, que es el cuidado a la salud e intensificar la vacunación. No hay vuelta de hoja. Pues eso es lo que consigna la prensa nacional el día de hoy. Espero que tenga un bonito arranque de semana, que la pase bien y le agradezco mucho que me escuche y que me oiga. Saludos.